Bienvenidos a este breve repaso por las incidencias que dejó la versión 112 de la Milano-San Remo. El primer monumento del año contó con la participación de los clasicómanos más destacados de la temporada, siendo Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel y Wout van Aert campeón del año pasado, los tres ciclistas que a priori resultaban favoritos para ganar la clasiquísima. Con sus casi 300 kilómetros de recorrido, esta es de lejos la carrera más larga de la temporada y de las clásicas es las que ofrece mayor oportunidad de triunfo a ciclistas que no son especialistas en clásicas, pues generalmente más del 90% del trazado transcurre en terreno llano y las dificultades aparecen cerca de la línea de meta. Al igual que los años anteriores, el trazado comprendía un paso a mitad de carrera por Colle del Giovo con sus 5 kilómetros al 2,8 y luego de ello en los últimos 50 kilómetros una serie de altibajos antes de llegar a Cipresa y el Poggio de San Remo, donde generalmente se define la carrera antes de afrontar el vertiginoso descenso hacia la línea de meta. 8 hombres hicieron cargo de la fuga del día y estuvieron en ella hasta que empezaron a aparecer las montañas. Allí fueron integrados de nuevo al pelotón y solo Taco van der Hoorn del Intermarché fue el único que opuso algún tipo de resistencia manteniéndose algunos kilómetros en solitario. Trabajan Ineos y Jumbo llevando un ritmo alto de carrera. Aún así el gran lote iba tranquilo entre comillas, pues ningún equipo se atrevió a lanzar ataques lejanos y se preveía una definición de la clásica en los últimos tramos. De esa manera atraviesan el paso por Cipresa y afrontando el ascenso al Poggio, es Julian Alaphilippe quien inicia las hostilidades. Van Aert se va a su rueda y se encarga de cerrar el hueco. El movimiento ha causado que el pelotón se rompa y solo quede una decena de ciclistas en punta, entre los que se encuentran los antes citados junto a Van der Poel, Caleb Ewan, Jasper Stuyven y Thomas Pidcock, entre otros. Tras el descenso del Poggio a menos de 3 kilómetros es Jasper Stuyven quien decide aventurarse lanzando un cambio de ritmo al que solo Kragh Andersen responde. Juntos empiezan a tomar algunos metros de ventaja, mientras que en el paquete principal la lucha de intereses hace que nadie salga por los dos nuevos punteros. Todos se quedan esperando la reacción de Van Aert, pero nadie se atreve a tomar la iniciativa. Ese pequeño parón es aprovechado inteligentemente por Stuyven, quien ha sacado unos metros al danés Kragh Andersen y ve la línea de meta solo a unos metros. Van der Poel reacciona lanzando un sprint desde lejos y a su rueda también despiertan todos los interesados. Tardía respuesta que no les es suficiente por la ventaja que había tomado Stuyven, quien cruza la línea de meta primero que el resto y rompe los pronósticos iniciales ganando su primer monumento. En segundo lugar y también sorpresivamente arriba Caleb Ewan del Lotto y el podio lo completa Wout van Aert. Cuarto puesto para Peter Sagan y quinto para la bestia Van der Poel. El top 10 lo completaron Michael Matthews, Alex Aramburu, Sonny Colbrelli, Kragh Andersen y Anthony Turgis con el mismo tiempo. El mejor de los latinoamericanos fue Sergio Andrés Higuita del IDF arribando en la posición 36 a 10 segundos del campeón. Apoya nuestro proyecto suscribiéndote al canal dando clic al botón rojo abajo a la derecha. Por favor dale me gusta a este video y deja tus impresiones sobre la carrera en la sección de comentarios. Gracias y buena tarde.